vamos a meternos de lleno en una época que, literalmente, redibujó el mapa del mundo. La era de los imperialismos. Es la historia de cómo una Europa transformada por la revolución industrial decidió, con una ambición nunca antes vista, que era su turno de transformar el resto del planeta. A ver, esta conversación lo resume todo, ¿verdad? Es el choque total de dos mentalidades. Por un lado, tienes el orgullo de siempre, el del linaje, el de vengo de los conquistadores normandos. Y por el otro, algo nuevo. Una confianza, casi una arrogancia que dice, yo creo en el mundo moderno. Y ese mundo moderno, ojo, sentía que tenía derecho a todo. Y claro, esa confianza, esa chulería, si se me permite, no salió de la nada. Tenía un motor potentísimo detrás, la revolución industrial. Que no fue solo cosa de fábricas y trenes, ¿eh? Fue una sacudida que despertó un hambre voraz de recursos, de mercados y, lo más importante, dio a Europa las herramientas, la tecnología, para ir a buscar todo eso donde fuera, a cualquier rincón del planeta. Así que nos encontramos con un mundo nuevo, un mundo hambriento, pero hambriento de verdad, hambriento de materias primas, de mercados donde vender sus productos y, por encima de todo, hambriento de poder. Y todo esto se sostenía en una idea bastante nueva y peligrosa, la creencia en una superioridad que de alguna manera les daba derecho a dominar al resto. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque la tecnología de repente hizo posible lo imposible. Pensamos en ello. Durante siglos, el interior de África o de Asia eran casi impenetrables para los europeos, pero de golpe tienes barcos de vapor que pueden navegar río arriba en contra de la corriente y medicinas como la quinina que protegen de enfermedades como la malaria. Las barreras que la propia naturaleza había puesto durante milenios se vinieron abajo. El corazón de los continentes de repente estaba al alcance de la mano. Vale, pero ¿por qué? ¿Por qué esa obsesión por dominarlo todo? No fue una cosa de un día para otro, claro. Fue una mezcla de varias cosas, una combinación de factores que crearon, digamos, el caldo de cultivo perfecto para esta expansión global. Fue, como se suele decir, la tormenta perfecta. Piénsalo. Tienes a una Europa que no para de crecer en población, gente por todas partes. Tienes una industria que necesita materias primas como el comer y nuevos sitios donde vender. Tienes a las naciones compitiendo entre ellas a ver quién es más poderosa. Y para rematar la guinda del pastel, una ideología, una historia que se contaban a sí mismos para justificarlo todo. A ver, empecemos por lo más básico, la gente. 150 millones. No es una cifra cualquiera. Es el aumento de población en Europa en apenas 50 años. 150 millones de personas más. Imagina la presión que se supone. Ciudades a reventar, gente sin trabajo, unas condiciones de vida que para muchos eran sencillamente insoportables. Y si alguien lo tenía claro, era este señor, Cecil Rhodes, uno de los grandes cerebros del Imperio Británico. Es que lo dice sin pelos en la lengua, ¿eh? Para salvar a los 40 millones del Reino Unido de una guerra civil, necesitamos nuevas tierras. O sea, las colonias eran, para él, una válvula de escape, una forma de quitarse de en medio al excedente de población para que no diera problemas en casa. Y oye, ya que estamos, pues conseguimos mercados nuevos. Es una lógica brutal, pero muy, muy clara. Vale, la economía, la población, todo eso se entiende. Pero, ¿cómo justificas algo así? ¿Cómo te convences de que tienes derecho a dominar a otros pueblos? Pues aquí es donde entra en juego la ideología. Se creó todo un discurso, toda una narrativa, basada en una supuesta superioridad racial. Y lo más peligroso es que intentaron vestirla de ciencia, para que pareciera algo objetivo, algo real. Esta cita es durísima. Es de la Sociedad Antropológica de Londres, nada menos. Y te deja helado, pero es que refleja a la perfección cómo pensaban. Usaban una falsa ciencia, una pseudociencia, para decir básicamente que había razas superiores e inferiores. Y con esa excusa el colonialismo ya no era una conquista, no, era una misión civilizadora, un supuesto deber de llevar la luz a los pueblos atrasados. Así que ya tenemos todos los ingredientes, el motor económico, la presión de la gente y sobre todo la excusa moral perfecta. El resultado, dicho y hecho. Las potencias europeas se lanzaron a una carrera loca, una competición a vida o muerte por repartirse el pastel del mundo. Y la cosa se puso tan tensa, sobre todo en África, que estuvieron a punto de empezar una guerra, pero entre ellos, para evitar matarse unos a otros, dijeron, oye, vamos a sentarnos y a poner unas reglas. Y se reunieron en Berlín. Y es importante entender esto. El objetivo no era preguntarles a los africanos qué querían, ni mucho menos. El objetivo era ponerse de acuerdo entre las potencias europeas para repartirse el continente de la forma más ordenada posible. Y las reglas que se inventaron son de una frialdad que asusta. Cosas como, si controlas un trozo de la costa, tienes derecho a todo lo que haya tierra dentro.
o que para reclamar un territorio tenías que ocuparlo de verdad, o sea, poner allí tus soldados y tus funcionarios. Es alucinante y terrible a la vez ver cómo se sentaron en una mesa a decidir con escuadra y cartabón el futuro de millones de personas que no tenían ni idea de lo que estaba pasando. Claro, una vez que te has repartido el mapa, viene la siguiente pregunta. ¿Y ahora qué hacemos con todo esto? ¿Cómo lo controlamos? Y aquí no hubo un solo modelo, sino varios. El más común fue la colonia directa. Llegaban, quitaban a los que mandaban y ponían a sus propios funcionarios. Pero también había otras formas, como los protectorados, donde dejaban un gobierno local de pega para que pareciera que mandaban ellos, pero el control real lo tenía la potencia europea. O los dominios, un caso especial para sitios como Canadá, con mucha población europea, a los que sí les daban más autonomía. Todo este sistema, toda esta era de dominio, obviamente no desapareció sin más, dejó una herencia, un legado, y es un legado complicadísimo y en muchos casos muy violento, unas consecuencias que de hecho seguimos viendo hoy en día. Pensemos en las dos caras de la moneda. Para Europa, el imperialismo fue un negocio redondo, materias primas baratas, nuevos mercados, prestigio, en fin, riqueza y poder. Pero para los pueblos colonizados, la historia fue muy distinta. Significó que les dibujaran fronteras absurdas en un mapa, que explotaran sus recursos, que destrozaran sus culturas. Y hay un detalle que no podemos olvidar. Esa misma competición entre los imperios por ser el más grande y el más fuerte fue exactamente lo que acabó encendiendo la mecha de la Primera Guerra Mundial. Pero quiero volver un momento a la justificación moral, a esa idea de la misión civilizadora. La pregunta que queda en el aire es, ¿de verdad había una preocupación sincera por el bienestar de los indígenas? ¿O era solo una excusa bonita para tapar lo demás? Pues bueno, si leemos el documento final de la Conferencia de Berlín, empieza hablando en nombre de Dios Todopoderoso y de su preocupación por el bienestar moral y material de los indígenas. Suena muy bien, ¿verdad? El problema es que estas palabras tan piadosas chocan de frente con lo que pasó en realidad, una explotación brutal y una violencia sistemática en muchísimos de esos territorios. Y si hay una herencia que podemos ver literalmente a día de hoy, son los mapas. Esas fronteras rectísimas que atraviesan desiertos y selvas en África y Oriente Próximo. Esas no las dibujó la geografía ni la historia de los pueblos que vivían allí. Se dibujaron en un despacho de Londres, París o Berlín, con una regla, sin tener ni idea de quién vivía a cada lado. Y esas fronteras artificiales son la raíz de una cantidad enorme de los conflictos que siguen estallando hoy. Y esto nos deja con una última reflexión. Porque el legado va mucho más allá de las fronteras en un mapa. ¿Qué otras huellas de esa época colonial podemos encontrar en nuestro mundo? Pensemos en la economía, en la cultura, incluso en la forma en que nos vemos unos a otros. Es una pregunta que no tiene una respuesta fácil y que en cierto modo seguimos respondiendo cada día. Hasta aquí nuestro análisis de hoy. Gracias por la atención.